Buenos días, José Adolfo. Gracias por aceptar esta entrevista para la red Arequipa Voluntaria y Soy Voluntaria. La idea de comenzar a entrevistar y conocer más de las asociaciones de la red. Entonces, como Ecobank es una asociación miembro, queríamos saber un poco cómo surgió la iniciativa de Ecobank. Si quieres contar un poco sobre eso. Claro, bueno, el Banco del Estudiante, el Ecobanco nace ya hace 12 años, cuando yo tenía 7. Yo era parte de un municipio escolar, bueno, en sí la idea nace incluso unos años antes, cuando yo tenía 7 años, sí. 7 años. Sí. Wow. Sí, encima nace como una idea de un emprendimiento, mucho menos. O sea, lo único que sucedió en ese momento fue que yo me di cuenta de un problema, y era que había niños que trabajaban. Y nace en parte porque a mí no me gustaba mucho ir al colegio. Entonces, yo veía que había niños trabajando y siempre mis papás, cuando yo decía, hoy día no quiero ir a clases, me decían, debes sentirte agradecido porque hay niños que no pueden ir. Entonces, cuando me di cuenta que en verdad había niños que no iban al colegio, quise tratar de entender por qué. Porque pues es una realidad muy distinta a la de muchos jóvenes o muchas personas en otros países. Y es que realmente aquí, por lo menos, muchos niños y adolescentes no tienen acceso a educación o a sus derechos básicos. Entonces, un día yo estaba caminando por la calle Mercaderes, que es la calle más transcurrida de Arequipa, Sí. y vi a un niño trabajando. Entonces, me senté a su lado y empecé a conversar con él mientras mi papá compraba comida. Entonces, empecé a hablar con él así, una conversación normal. Y ¿Y el niño cuántos años tenía? yo creo que tenía unos 12, 13 años. Pero él me contó un poco de su historia, un poco de su vida. Y yo le pregunté, o sea, sin miedo, le pregunté, ¿por qué tú trabajas? Y me dijo que él estaba trabajando porque su papá le habían despedido hace muy poco y a su mamá no había terminado ni la secundaria. Entonces para ella era muy complicado encontrar un trabajo. Entonces a veces ayudaba limpiando casas o lavando ropa, pero no ganaba mucho. Entonces él tenía 2 hermanitos pequeñitos. Él era el mayor de los 3. Y él me dijo que él empezó a trabajar porque no quería que sus hermanitos pasaran lo mismo que él pasó. Entonces yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Y me dijo, es que no es bonito ir al colegio y no tener los materiales para estudiar y que tus compañeros se burlen de ti por eso. Claro. No es bonito ir a la casa con hambre y saber que tienes que compartir un plato de comida con tus 2 hermanos. Entonces, cuando él me contó como que muchas cosas acerca de su manera de vivir y todo eso, para mí fue muy chocante porque, o sea, yo siempre había crecido con la imagen de que los niños somos el futuro de nuestros países y que nos tienen que cuidar y que tenemos que ser felices, estudiar. Pero me di cuenta que había niños que no estudiaban y no eran felices. Y, o sea, que no trabajaban porque les gustara, sino que tenían que trabajar porque era una necesidad. Claro. Entonces, en ese momento, yo le pregunté si alguna vez algún adulto había intentado ayudarlo. Y me dijo que no, que lo máximo que habían hecho es darle una manzana o algo de comida. Entonces, en ese momento dije, bueno, si ningún adulto va a hacer algo, yo voy a hacerlo, yo voy a ayudarlos. Pero no sabía bien qué, porque era un niño. Entonces, creo que parte del sentido también del voluntariado es utilizar lo que tienes a tu alcance para tratar de ayudar. Y creo que eso fue lo primero que hice. O sea, creo que antes de iniciar con el banco, inicié con una acción altruista relacionada a eso. O sea, mi primera solución para ayudar a los niños fue romper mi chanchito. ¿Qué son? Es una alcancía. Es... ¿A poner dinero o quieres? Exacto. Entonces, yo tenía un chanchito, una alcancía. Y lo que hice fue romperlo. Este chanchito era lo que mis papás ahorraban para mí desde que yo era muy pequeño. Pero ellos siempre me decían que era mi dinero, entonces yo siempre podía decidir qué hacer con, o sea, decidir qué hacer con eso, ¿sabes?
Entonces, gracias. Entonces, yo en ese momento lo rompí y empecé a contar todo el dinero que tenía. Y cuéntame. No sé exactamente, no recuerdo exactamente, pero creo que era más de 200. Oh, Fácil, 300, 400 por ahí. yeah. O- Ya estarían para empezar algo, ¿no? pero es que no lo usé para mi proyecto. Lo que hice fue, como la mayoría eran monedas y eran como que cositas así, lo que empecé a hacer fue llenarme los bolsillos cada vez que salía a la calle, llenarme los bolsillos de dinero y salir en busca de niños trabajando. Entonces, cada vez que veía uno en la calle, yo agarraba un poco de las monedas y le decía, vamos, tú puedes. Porque de alguna manera quería que ellos entendieran que, por lo menos para mí, eran importantes. Ok. Que, De ser visto también. exacto, No, de ser de no ser escuchado, ignorado. de que eran importantes. Entonces, y de que tenían la esperanza de que en algún momento iba a buscar la manera de cómo ayudarlos. Entonces, eso era lo que hice al principio, esa fue mi primera idea. Pero obviamente con el tiempo me di cuenta que no era una idea que se podía mantener, porque me podía quedar yo sin mis ahorros. ¿Y qué les iba a dar? Entonces, no podía pedir dinero a mis papás para eso. Entonces empecé como que a pensar y a pensar como en una solución un poquito más a largo plazo. Y recordé que cuando mi propio papá no tenía dinero, iba al banco y salía con dinero. Sea lo que sea, o sea, tal vez en su cuenta. Mágico. Yo en verdad pensaba que era magia, o sea, yo en verdad decía como que... Entonces, los adultos van a esto llamado banco y salen con dinero. ¿Por qué no hay bancos para niños? Entonces, empecé a buscar y empecé a recorrer todos los bancos de Arequipa y tengo mis videos entrevistando a las personas que trabajaban en los bancos, preguntándoles si tenían productos financieros para niños. Y su respuesta obviamente era que no. Entonces dije, bueno, si no hay un banco para niños, puedo crear yo el mío. Entonces, y creo que para esto un pequeño disclaimer es que cuando uno es niño, es muy aventado y no tiene miedo de alguna manera. O sea, cuando uno es niño, de alguna manera creo que pensamos que podemos hacerlo todo. Sea lo que sea. Hay las ganas y la energía también para... Y no pensamos mucho. Creo que a veces los adultos se matan mucho la cabeza pensando en, ya, quiero hacer esto, pero necesito esto, y como que se hacen un mundo y muchas bolas. Pero en cambio, los niños, no. Es como, ¿queremos ir allá? Bueno, vamos a ir allá. A veces no muy buenas consecuencias de nuestras acciones, pero creo que eso es algo muy puro. Entonces, obviamente en ese momento, yo no sabía cómo funcionaba un banco, yo no sabía nada de eso, pero dije, bueno, puedo hacer el mío. Y para esto, bueno, yo fui alcalde de mi colegio. Alcalde es como el representante. Entonces, todos los compañeros eligen a alguien que los representa, entonces yo era el elegido. ¿Cuántos años tenía en este momento? 7. Sí, o sea, es en la misma época, ajá. Entonces, me lanzó. No, incluso cuando me lancé tenía 6. Cuando inicié con el banco tenía 7. Wow, pero te lo más joven que conozco. Entonces, inicié, o sea, me lancé. No sabía si iba a ganar o no, pero quería intentarlo, ¿sabes? O sea, quería arriesgarme. Terminé ganando las elecciones de mi colegio y ahí es donde yo propuse crear el ecobanco. Pero al principio ni siquiera nace como un ecobanco, nace simplemente como un banco, porque eso era lo que yo había visto que funcionaba para los adultos. ¿Y cómo fue la recepción de tus amigos del colegio y de la representante a este momento? No sé si ellos piensan a lo que hay fuera, ¿no? De la casa, fuera del colegio. La verdad es que no muy bien. O sea, mis compañeros, algunos eran muy curiosos y querían saber, o sea, más acerca de la idea. Cuando yo le propuse, fue en la formación. En la formación es cuando todos los alumnos están parados y hay como que, y no sé, cantan el himno nacional y como que cosas así. Y hay un espacio en el que te dan, entonces yo dije que iba a crear el banco. Entonces, obviamente para muchos de mis compañeros era como, ¿qué está pasando? O sea, porque yo era un niño, entonces...
Claro, Con la idea de crear un banco. O sea, normalmente un banquero es una persona adulta, seria, formal. Claro. Es como que otro concepto muy distinto al que yo era en ese momento. Entonces, de alguna manera los entiendo. Mis profesores, bueno, también, o sea, tampoco era como que me prestaban mucha atención. El único que sí me prestó atención fue el director de mi colegio. Ok. Entonces, Sí me interesó tu iniciativa. sí, y él me llevó a su oficina a que le contara un poco más. Y yo le conté, y él me dijo, pídeme lo que más necesitas en este momento. Y si está en la medida de mis posibilidades, te voy a apoyar. Entonces, lo primero que se me ocurrió pedir en ese momento fue un espacio, porque en donde yo iba a atender a mis compañeros. Entonces, él me dio el único espacio que tenía disponible, que eran 2 palos de eucalipto y un techo de calamina, que era donde guardaba, era su cochera dentro del colegio. Bien. Entonces, ahí fue donde inicié con el banco del estudiante. Y como te digo, al principio era simplemente como un banco cualquiera, o sea, no era ni siquiera una idea de hacer, ni siquiera tenía el tema del reciclaje aún. Eso nace el primer año, pero en base a pruebas y errores. ¿Por qué? Porque como yo me lancé a la piscina sin saber si había agua o no, en el camino empecé a querer buscar opciones, porque creo que eso también es algo muy distinto acerca de cómo yo inicié y cómo inician muchos emprendimientos. Porque primero es como que hacen su plan, ven, no sé, algunos usan metodologías como el design thinking, o ven primero como un MVP, luego ver si al mercado le gusta, o sea, hacen como que muchas cosas. Yo no tenía ni siquiera nombre ni logo, o sea... Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso fue sentarme en mi silla y decir, listo, ya inicié, bienvenidos, ya abrí mi banco, nada más, o sea, eso fue como yo inicié, pero obviamente en el proceso me di cuenta de situaciones, como el hecho de que los niños tenían miedo a los bancos, porque los bancos aquí en Perú, por lo menos es como que está relacionado con gente mala, o con gente que se aprovecha. Y en parte es cierto, porque los bancos se aprovechan del desconocimiento de las personas. Es como que yo te digo, tienes todo esto, puedes llevártelo, pero luego me tienes que pagar. Entonces, si yo te ofrezco todo esto, tú obviamente dices, pero luego no sabes si vas a poder pagarlo o no. Sí. Entonces, eso es algo que pasa mucho aquí en Perú. Y también que el hecho que el dinero duerme en tu cuenta bancaria está usada por en proyectos, a veces terrible. Entonces, Si tú no sabes. Los niños escuchaban a sus papás decir que los bancos son malos, y a mí venían y me decían, pero es un banco, mi papá no confía en los bancos. Entonces, ahí me di cuenta de un problema. Empecé yo a investigar en mi casa, en internet, empecé a investigar sobre cómo funcionan los bancos, por qué se aprovechan de la gente. Empecé a investigar como que muchas cosas, cómo enseñarles a las personas que los bancos no son malos. Y empecé yo, a toda esta información que yo captaba en mi casa, debido a internet, porque mis papás tampoco era como que sabían mucho, les enseñaba a mis compañeros en el colegio al día siguiente. Entonces ahí empecé a agregar, sin darme cuenta, algo muy importante que existe en el proyecto, que es el tema de la educación financiera, que es algo fundamental dentro del banco. Ahora, los niños ya confiaban en un banco y querían intentar ahorrar, pero ya tenían dinero, pero son niños y no generan. Entonces ahí dije, otro problema. Entonces, mientras buscaba una solución, mientras pensaba en qué hacer, en mi casa, un día en mi casa y escuché a los chatarreros. Son personas que gritan, compro papel, botellas, cartón, ¿qué pasa de esos tres? Sí, claro. Ya, son recicladores, pero aquí en Perú los llamamos como chatarreros, es como que un tema más coloquial. Entonces, yo escuchaba a ellos. Entonces dije, oye, él dice que me puede pagar por las botellas y el papel. Eso yo tengo en mi casa. Si yo tengo en mi casa, fácil mis compañeros también. Y también en mi colegio hay. Entonces, ¿qué pasa si hago que junten todo eso y lo doy al chatarrero? Y él me puede pagar por eso y ese dinero le doy a mis compañeros. Entonces, hablé con el chatarrero, le conté la idea y me dijo, oye, no está mal. Entonces, intentémoslo. Y así fue como inicié a trabajar con los residuos sólidos. Entonces, realmente la idea del banco del estudiante se fue armando, del ecobanco se fue armando como que a prueba y error, o sea, en el camino, ¿sabes? O sea, esto, ya mira, hay este problema, ¿cómo lo puedo solucionar?
pero con las cosas que veía a mi alrededor, o sea, sin pensar demasiado, sin decir, ay, necesito dinero, necesito un equipo, necesito... No. Fue paso a paso. ¿Sí? Y entonces los niños recogían los reciclajes cerca de sus casas o Después de la casa. que y ahí lo llevaba a Chile y tú lo llevabas al chatarrero. Ujú. Ok. Así fue como inició. Obviamente ya mi historia con el voluntariado y mi historia en sí con cómo mejoró el banco es muy interesante y el voluntariado me ayudó demasiado porque eso yo inicié hace ya 12 años. Ok. Entonces el primer año estaba yo solo. El segundo año seguía solo. Okay. Y el tercer año, el año 2014, si mal no me equivoco, Ya 9. ya tenía, sí, 9, 10 por ahí. Ok. A esa edad, yo conocí a un voluntario que venía de Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Ok. Su nombre era Edgar Canchola. Entonces, él vino por parte de la embajada aquí a como que ver proyectos, iniciativas nuevas. Y él me encontró en una feria en la Plaza San Francisco, aquí en Arequipa. Ok. Y le interesó mucho mi proyecto. Y él me empezó como que él me dijo que se ofrecía como voluntario para mi proyecto. Entonces, yo en ese momento no sabía sobre el voluntariado, no sabía mucho sobre muchas cosas, pero él se ofreció, entonces nos veíamos casi diario y a veces íbamos a cafés así, o a veces estábamos en mi colegio, pero él fue una persona que me ayudó demasiado porque yo era un niño y era muy hiperactivo, pero él siempre trataba de buscarme como que conversación sobre, ok, mira, ¿y qué te parece esto? ¿O qué opinas de esto? Y así poco a poco él me ayudó como que a mejorar algunas cosas en el proyecto. Después de Edgar, incluso Edgar me ayudó a que llegaran 2 voluntarios más al proyecto. Ok. Que era Karina Monge y el otro era Miguel. Ellos dos eran del tema ambiental. Su carrera era relacionada al reciclaje, ingeniería ambiental. Y ahí tenía sentido también. Entonces, ellos me ayudaban a mejorar ciertas cosas y a decir, oye, pero ¿por qué sigues vendiendo al chatarrero si puedes vender a alguien más? Entonces como que empezamos a ver como que más cosas y ellos me ayudaron mucho. Pero obviamente, incluso ese año, el año 2014, yo gané el Premio Nacional al Voluntariado en la categoría Medio Ambiente. Entonces, entonces ese creo que fue de los primeros premios nacionales que gané y por mi proyecto. Claro. Entonces, en ese momento, creo que en ese momento o un poquito antes de eso, yo ya me había vuelto parte de la red. Okay. Sí, porque si quería en 2014. Sí, creo que sí, y yo recuerdo haber estado en el inicio. Wow. Entonces, me uní y ahí también conocí a muchas otras personas. Los primeros años era muy activo en la red y conocí a muchas personas, a muchas organizaciones y eso también como que me ayudó un poco con el proyecto. Okay. Y José Adolfo, ¿verdad? Entonces, después de tener el dinero del intercambio con el Chataro, ¿cómo era la redistribución del dinero hacia la situación de trabajo? Ya. Eso en ese momento aún, o sea, mi proyecto inició en mi colegio. Okay. Donde solo podían participar los niños de mi colegio. Que mi colegio era un colegio público. Okay. Y a diferencia de otros países, aquí en los colegios públicos, o sea, hay muchas realidades, pero sobre todo la gran mayoría son peruanos del día a día. O sea, ¿eso qué significa? Que ellos no son personas que tienen ni muchos recursos económicos, ni tampoco están en condición de pobreza, pero están en el limbo, están en el medio. Okay. Es una situación en la que, ¿qué pasa si hay una pandemia y pierden su trabajo? Como que pasan a condición de pobreza, ¿me entiendes? Están como que en esa lucha. Claro. Entonces, no eran niños como tal que trabajaban, aunque había un compañero que una vez lo vi trabajando,
saliendo del colegio, vendiendo golosinas. Él se iba a su casa caminando y en su mochila tenía golosinas. Entonces, mientras iba a su casa caminando, Golosina es un dulce. son como caramelos, sí, como ok. caramelos pequeñitos, Ok. chucherías, Ok. candies, little things. Entonces, él vendía estas golosinas mientras iba a su casa. Entonces, sabía que en mi colegio eran niños que tenían la oportunidad de ir a un colegio, pero también no había mucho dinero en casa. Ok. Pero ellos a veces les mandaban para su refrigerio. O sea, a veces les mandaban dinero. Porque en las familias de aquí era como que más fácil. En vez de preparar la lonchera y demorarme tiempo yo como papá, mejor te doy dinero, un poco de dinero y tú vas y te compras en el colegio. Y así me ahorro tiempo. Que para muchas personas en este momento es importante. Porque Claro. se levantan 6 de la mañana o 5 para ir al trabajo, entonces no pueden tener tiempo para preparar la lonchera. Pero ¿qué pasaba? Que esos niños, ese dinero que les daban, lo gastaban en cosas que no eran necesarias, como figuritas de álbumes, por ejemplo, no sé, el álbum del mundial. Ok. Entonces, comprabas paquetes, figuritas y entonces, o juguetitos que en pocas horas se malograban, que siempre venden afuera de los colegios aquí en Perú. Entonces, sabía que ellos no estaban trabajando en la calle, pero podía pasar si es que no tenían un fondo de emergencia, o sea, si es que no ahorraban. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos metían su reciclaje y yo se los dividía o se los guardaba en nombre de Pepita tiene tanto, Juanita tiene tanto. Y al final del año yo les daba el dinero. Entonces duraba un año Un en año. el banco. En el banco, sí. Ok. Y había muchas demandas. ¿Tú recuerdas más o menos cuántos niños estaba pidiendo, haciendo fila? El primer año, solo 20. Que ya es. Que ya es una cantidad interesante, pero no era mucho. Y de estos 20, solo 2 lograron comprarse lo que tanto querían. Porque mi metodología para enseñarle a un niño a que era importante el ahorro era trabajar con cosas que ellos realmente querían. Yo no le podía decir a un niño, ahorra para tu universidad, o ahorra para, no sé, porque pasa si en algún momento tus papás quedan en trabajo. Porque ellos no entienden eso, o sea, son niños. Y entonces, ¿qué hice para decirles, ahora, qué es lo que más quieres? Y ellos me decían, yo quiero una Barbie, o yo quiero una bicicleta, o yo quiero una tablet. En ese momento las tablets estaban empezando a sonar por aquí. Entonces me decían, yo quiero una tablet, o yo quiero un celular, o yo quiero ropa. Entonces yo decía, ok, si ahorras en un año vas a poder comprarte lo que tú quieres. Entonces ahí eso les motivaba porque decían, quiero mi Barbie o quiero mi bicicleta, tengo que ahorrar para lo que yo quiero. Entonces esos 20 traía hacia ti todos los reciclajes de su casa. Ajá, exacto. Y al final del año solo 2 estudiantes lograron comprarse lo que querían. Un niño que quería una bicicleta porque era algo que siempre había querido desde pequeño, y un niño que quería una zapatilla. ¿Pero por qué una zapatilla? Porque en los colegios públicos aquí en Perú te obligan a ir con zapatos de cuero, un poco más formal. Ok. Pero a él le encantaba el fútbol. Entonces, él siempre jugaba en los recreos, siempre después de los recreos, después de clases, en todo momento para él era el fútbol. Y me contó que cuando llegaba a la casa, la mamá siempre le gritaba porque llegaba con la ropa sucia, los zapatos destruidos. Y él me dijo que él se quería comprar sus propias zapatillas para jugar al fútbol sin que su mamá le diga nada. Claro. Y que más adelante quería él empezar a ahorrar para pagarse sus clases de fútbol profesional. Entonces, esos 2 niños lograron comprarse lo que tanto querían al final del año. Entonces, ahí como que a mí me demostró, por lo menos, que mi proyecto funcionaba y que podía ayudar a las personas. Entonces, en ese momento, creo que yo agarré un poquito más de convicción y un poquito más de, es cierto, esto puede funcionar, esto puede ir bien. Y empecé como a querer esforzarme más y a querer mejorar o a estudiar más o aprender más para que la idea pudiera seguir adelante. Claro. Bueno, hoy en día son 12 años, entonces creo que por lo menos ha durado un buen tiempo. Claro. ¿Y sentiste, a partir de qué punto sentiste que era más profesional, que funcionaba bien?
o a partir de qué punto como no era solo una tentativa, como dijiste de, ok, y luego me siento y empieza, ¿a qué momento empezaste a sentir que ya estaba yendo bien, que funcionaba? No lo sé exactamente. Todo pasó muy rápido. Pero creo que fácil al cuarto, quinto año. Cuando llegaron estos voluntarios, yo ya sentía que por lo menos las personas me tomaban un poquito más en cuenta. O que si les interesaba ayudarme gratuitamente, era porque algo estaba haciendo bien. Y desde ahí empecé a trabajar con otros colegios cercanos al colegio donde inicié. De ahí empezaron a buscarme otros colegios. Y ahí como que empezó a pasar muchas cosas y todo fue muy rápido. Ok, entonces fue la decisión entre colegios. Sí, entre colegios al principio, cercanos. Hoy en día trabajamos con 40 colegios aquí en Arequipa. Colegios públicos y privados también. Hoy en día trabajamos con Visa porque tenemos una tarjeta, no traje una ahorita, pero es una tarjeta con la que los niños pueden hacer compras en establecimientos comerciales, usar cajeros automáticos, todo como cualquier otro adulto. Entonces los niños pueden hacer eso con su tarjeta del banco. Entonces ya no solo educar financieramente, sino también incluirlos en que usen tecnología financiera. Tienen un aplicativo móvil donde pueden ver sus saldos, sus movimientos, hacer transferencias, todo como en cualquier otro banco. Entonces, eso ya tenemos la tarjeta la tenemos desde hace unos 4 años, aprox, o por ahí. Entonces ya hemos como que... Entonces, de esta linda experiencia del voluntariado, quería saber tú, ¿cuál es tu visión de una persona voluntaria? ¿Cuál es la idea que sientes a respecto de esta temática? Yo creo que una persona que de alguna manera se involucra con el voluntariado es una persona que más allá de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Y creo que eso es una virtud sobre todo hoy en día en una sociedad en la cual las personas son muy egoístas y solo buscan un beneficio propio, lo cual no está mal, pero mientras sea en exceso, creo que ese es el verdadero problema. Entonces, de alguna manera creo que las personas que son o que alguna vez han hecho voluntariado también se dan cuenta sobre otras realidades. O sea, hasta hoy en día, a pesar de que el Banco del Estudiante ya ha crecido y tengo mayores responsabilidades y tengo muchas más cosas que pensar, aún sigo haciendo voluntariado en mis tiempos libres. Yo Alfa como persona, hace unas semanas participé en un voluntariado del centro donde yo estudiaba idiomas con respecto a, por ejemplo, la campaña del friaje, porque ahora está haciendo mucho frío aquí en Arequipa, pero hay personas en las zonas más alejadas que no tienen ropa. Entonces participé apoyando para la recepción de estos abrigos, y aparte, como hoy en día tengo un poco más de alcance hacia las personas, grabé un video que se volvió un poquito viral para tratar de motivar a más personas que puedan participar. Entonces, aún así, a pesar de todo, hoy en día sigo haciendo voluntariado en otras organizaciones, cuando veo algo que me interesa, o veo algo que me llama o que me mueva. Siempre he tratado de guiarme por causas que sienta que empiezan a quemarme por aquí. Porque así fue cuando inicié con el banco. Cuando vi a ese niño trabajando, sentía algo en mi pechito, o sea, sentía algo profundo. No entiendo bien qué pudo haber sido, pero lo sentía aquí. Entonces fue eso lo que me llevó. Exacto, o sea, lo sentía como un ardor. Entonces eso fue lo que me movió. Entonces, siempre y cuando yo sienta algo, ya sea en mi corazón o en cualquier parte de mi cuerpo, es que estoy haciendo algo bien. Entonces, para mí, creo que todas las personas en algún punto en su vida deberían hacer por lo menos una obra de voluntariado. ¿Por qué? Porque te abre la mente totalmente, o sea, te muestra otras realidades, te muestra también otras circunstancias y sobre todo te muestra cómo uno puede ser de alguna manera más activo en la sociedad. Porque no tienes que hacer voluntariado toda tu vida. Creo que el tema del voluntariado es un poco más como algo que te debe de llamar, pero también cómo lo puedes aplicar en tu día a día. El hecho de ser amable con las personas, el hecho de ser amable con los animales, el hecho de reciclar, el hecho de
apoyar ciertas causas, o el simple hecho de compartirlas en tus redes sociales ya es un gran cambio, porque de alguna manera puede que de ahí una persona sí se anime, puede que empieces a generar una red de cambio. Entonces, eso creo que es interesante también entender. Entonces sería como salir de sí mismo y hacia el otro, ¿no? Y agregar algo a la sociedad. ¿Y en todo este proceso, cuáles son las grandes dificultades que encontraste? En general, en el proceso de la creación del banco o en el proceso del voluntariado. No, de toda tu experiencia que nos contaste desde el inicio de la creación del banco hasta hoy. Creo que ser un niño, el tema de mi edad fue muy complicada porque, a diferencia de otros países, no sé cómo sea en Francia, pero hasta donde yo sé, cuando fui, a los niños les prestan mucha atención y son muy importantes. Aquí no tanto. Entonces, y siempre, de alguna manera, la sociedad siempre te trata de encajar en algo, y la idea o el concepto que los adultos y las personas tienen sobre los niños es que debemos jugar, debemos ser felices, nuestra mayor responsabilidad es relacionado con el colegio, cuando realmente no es así. O sea, hay otras realidades, o la realidad de los niños hoy en día es muy complicada, ya sea por el tema de bullying, de salud mental, por el tema educativo, por el tema de dinero en casa, pero la realidad de los niños hoy en día es muy distinta a la de hace unos años, o los años de nuestros padres, por ejemplo. Entonces, para mí era muy complicado, por ejemplo, el hecho de hacer un proyecto siendo un niño. ¿Por qué? Porque obviamente me decían, tu idea es muy buena, pero eres un niño y no puedo trabajar contigo. Sorry. Entonces, Unas barreras con la siempre edad. me limitaba el tema de mi edad. Entonces, ese fue el primer problema. El segundo creo que fue también la falta de información. O sea, yo sí soy consciente de que al crear un banco siendo un niño fue muy complicado para mí, porque decía, no sé cómo se hace esto, no sé cómo se maneja la SUNAT, no sé cómo es esto. Entonces esa falta de información o de alguna manera de apoyo, de una red de apoyo que pueda decir como que, mira, eres un emprendedor, tienes estos cursos que tal vez te puedan ayudar, eso fue muy difícil para mí al inicio. Y esos últimos años que siguió el proyecto, que se fue como creciendo. Estos últimos años creo que también la falta de apoyo, porque el interés hoy en día que tiene el banco es muy grande. Hay muchas personas y muchas iniciativas y organizaciones que quieren el Banco del Estudiante en sus ciudades o incluso en sus países, pero yo no sé cómo poder llegar porque necesito mayores fondos para poder iniciar la expansión de mi proyecto, porque hacer un proyecto social, los fondos que genera no son suficientes para una expansión. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir los costos operativos, los costos de todo cómo funciona el Ecobanco para luego recién poder, no sé, de alguna manera, y el sobrante es como que lo que nos debería ayudar para expandirnos. Pero no hay mucho sobrante, ¿por qué? Porque es un proyecto social, o sea, entonces eso, por ejemplo, es una limitante también, porque ahora hay interés. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo hacemos para que el banco esté aquí o allá? Y ahí es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo cumple las expectativas? Antes no tenía expectativas, nadie quería saber nada de mí, pero ahora quieren, pero ¿cómo lo hago? Entonces creo que ese es ahorita el mayor reto que estoy afrontando en esta situación, en este momento. Y si tú tienes un aprendizaje que aprendí durante todo el proceso de creación del Ecobanco, ¿cuál sería? Creo que hay varios. La valentía, el ser resiliente, creo que eso es algo muy importante, porque problemas siempre va a haber. Y hay muchos problemas en general y también hay mucha soledad. Creo que también las personas que hacen voluntariado puede que se sientan un poquito solas o incomprendidas. Puede también que sea también en el hogar, porque obviamente creo que todos los padres o todas las personas tratan de pensar o de buscar como que la persona o su hijo o su sobrino siempre haga algo que le genere dinero para su futuro. O sea, si no... Y el voluntariado, pues sabemos que no es así, es hacer algo de alguna manera que te llame y que te mueva, pero gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Entonces, muchos voluntarios creo que tal vez se pueden sentir muy solos en el camino, en el proceso, muy incomprendidos. Y creo que el ser resiliente y el entender o tener una misión clara, una visión sobre por qué estás haciendo lo que haces, creo que eso es muy importante, porque si no, te puedes perder muy fácil en el camino. Y creo que eso me pasó un tiempo.
Después, nada, eso, creo que eso es lo más importante. Y que sí, y también otra cosa que creo que he aprendido con el tiempo es a pedir ayuda cuando lo necesitas. Es O muy sea, importante. También saber que a veces también nos podemos encerrar en ese tema de la soledad. Pero pueden existir personas que están a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Entonces, si no pedimos ayuda, ya sea con nuestro proyecto o con nosotros como personas, creo que nunca vamos a poder salir adelante y mejorar. Creo que eso también he aprendido con el tiempo, a saber pedir ayuda cuando la necesito. Ok, muy lindo esta parte del aprendizaje. Pedir ayuda, ser valiente, resiliente y para luchar contra la soledad del voluntariado, tal vez como rodearse de personas que también son voluntarios. Y creo que como último, ser vivos. Pero aquí en Perú creo que esa palabra está muy vista de la mala manera. Okay. Como que las personas que son vivas son personas que se aprovechan de los demás. Pero yo creo que es más, que el tema es que debería ser vivo, pero y buscar un beneficio, pero para lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, también creo que muchos voluntarios o muchas personas o emprendimientos tampoco saben lo que valen. Eso es algo muy, muy, muy interesante también. Muchas personas regatean o regalan su trabajo y a veces como que en el tema del voluntariado, por ejemplo, o en el tema de iniciar con algo nuevo, cuando te ofrecen una oportunidad, siempre estás dispuesto a decir que sí. Y creo que hay veces en las que tienes que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque también abrumarte de muchas cosas no es bueno. El que mucho abarca, poco aprieta. Es un dicho que dicen mucho aquí en Perú. Pero yo creo que es eso, o sea, también el saber lo que vales y no. Y si bien es cierto, como voluntarios tratamos de ayudar a las personas y todo, pero no podemos tampoco dejar que se aprovechen de nosotros. Hay muchas organizaciones, ya sean del Estado o privadas, pero que son más grandes, que buscan voluntariados para un beneficio propio como empresa. Limpiar su imagen o verse más amigables o llevarse todo el crédito. Cuando simplemente son nuestras organizaciones las que hacen todo el trabajo, pero al final quien acapara la noticia o quien sale es estas organizaciones o estas empresas gubernamentales que se aprovechan del trabajo de los voluntarios. Entonces, es muy importante saber decir que no y también saber alzar la voz y saber respetarte tú y tu emprendimiento y tu voluntariado. Porque si te dejas aprovechar, no tiene sentido, o sea, y eso es muy importante, saber lo que valemos. Creo que eso es muy importante. También creo que puede iniciar en base al hecho de que, como siempre, los voluntarios estamos buscando y no hay muchas oportunidades, pues es difícil. Entonces, cuando nos ofrecen algo grande, también nos emocionamos mucho. Entonces, a veces nos podemos dejar endulzar y tal vez nos podemos dejar como que se aprovechen de nosotros. Entonces, hay que estar muy atentos con eso. Muy bien, gracias José Adolfo por todo este lindo testimonio que nos trajiste hoy a la Soy Voluntaria. No, a ti. Gracias.